Hoy tenemos el tema de tratamiento del dolor y niveles de atención, para lo cual se invitó a la doctora Irma Para Sotomayor Borja, médico del staff de profesionales del Hospital Sabogal de Salud, para lo cual le damos una bienvenida cálida a nuestra ponente. Y adelante, doctora. Buenas tardes, ¿ya? Bien, este día nos hemos reunido para hablar sobre el tratamiento del dolor en los diferentes niveles de atención. Hemos tenido por bien diferenciar lo que podemos hacer en los niveles de atención 1 y 2 de los niveles de atención que podemos hacer en nivel 3, que será para otro día de charla. Por ahora vamos a ver esta diapositiva en la que la Asociación Internacional del Estudio del Dolor nos da la bienvenida en este año 2020 en lo que ellos califican el Año Mundial para la Prevención del Dolor. Es decir, ya debemos estar en esa época de la prevención del dolor, no del tratamiento, de la recuperación, sino de la prevención. El tema de este año se centra en la difusión de estrategias de prevención del dolor para investigadores, médicos y pacientes. Es decir, la información está hecha para todos. Si ustedes ingresan a la página de la IAS, van a tener hojas informativas gratuitas, seminarios web, publicaciones y muchas otras informaciones adicionales que nos pueden ayudar para el desarrollo del conocimiento del tema dolor y de los diversos tratamientos que este puede tener según las investigaciones vayan avanzando. Entonces, ¿cuál es nuestro soporte legal para el tema dolor? Tenemos la ley que nos da el Ministerio de Salud según sus normas técnicas, ya aprobadas desde el 2007, ¿no? Es donde nosotros basamos toda nuestra información para el desarrollo de los temas de tratamientos y rehabilitación y todo lo demás en lo que es en las entidades diferentes. Y tenemos también por parte de eSalud una resolución de gerencia desde el año 2016, en donde toma en cuenta las normas técnicas dadas por el Ministerio de Salud, y dado que establece que la condición de salud es indispensable para el desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, eSalud nos da este soporte legal también, puesto que la prestación de salud se debe brindar a través de intervenciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, considerando que esto es un derecho para mejorar la calidad de vida y confort. Así propone las unidades de terapia del dolor que se organicen de acuerdo al nivel de atención, al análisis de la demanda y otros estudios, siendo las denominaciones unidad de dolor, unidad de terapias tipo 1 y 2, que son unidades funcionales, y unidad de terapias tipo 3, que son unidades productoras de servicio. Así pues, en el año 2016 aprueba la directiva donde dice la organización del manejo integral del dolor en las instituciones prestadoras de servicios de salud del Seguro Social de Salud. Dispone así entonces que las redes desconcentradas o asistenciales e instituciones prestadoras de servicio de salud tengan esa opción de poder realizar un seguimiento, control y supervisión de las acciones realizadas. El dolor es un complejo fenómeno clínico que en la mayoría de los casos es un síntoma cuando ocurre en forma aguda, pero es una enfermedad cuando se trata de una entidad crónica. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes de la atención primaria. Afecta a la mayoría de la población en varios momentos a lo largo de su vida, alterando en mayor o menor calidad de vida personal, social y laboral. Se estima que un tercio hasta la mitad de la población presenta en el año episodios de dolor clínicamente relevantes. Es así pues que la definición de dolor es muy compleja. Ya en el año 79, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo definió como una experiencia emocional desagradable, asociada o no a una lesión tisular real o potencial, y que se describe en las manifestaciones propias de tal lesión. Dada la complejidad del síntoma, existen varias definiciones. Sin embargo, todas van a integrar la participación de un componente nocivo o sensorial
y un componente afectivo o reactivo. Para el año 2020 se está postulando ya una definición revisada en donde ya la dan como una experiencia sensorial y emocional que hasta ahí no cambia mucho, desagradable, asociado o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Por qué colocan esto? Porque ya no hay necesidad, en muchos de los casos, de fundamentar una lesión real. Pueden darse casos en donde no hayan esas lesiones reales, pero sí proporcionar daño de tipo dolor. Entonces, en varias décadas hemos visto un cambio de definiciones desde el año 79 hasta el año 2020, que es la actual que están proponiendo. La importancia del dolor radica fundamentalmente en su alta prevalencia, en el sufrimiento innecesario que lleva a repercusiones en todos los ámbitos de la vida y porque es fuente de alteraciones de hasta salud mental. Por ello debe ser diagnosticado, evaluado y tratado siempre y adecuadamente. Aunque es posible tratar el 90% de los dolores, sean estos postquirúrgicos, postraumáticos o secundarios a enfermedades oncológicas, menos del 50% de la población mundial obtiene el alivio necesario. Vamos a recordar lo que es la fisiología del dolor, sobre todo del dolor agudo, que es algo por lo cual hemos pasado casi todos en nuestra vida cotidiana. Es importante reconocer también que no todos los dolores son iguales, de tal manera que tendríamos que distinguir muy claro el síndrome doloroso de cada paciente. El síndrome doloroso somático suele referirse como opresivo o punzante, está bien localizado, relacionado a estructuras somáticas como huesos, músculos o tendones. Esto se transmite especialmente y primordialmente por las fibras A delta. Existe también un síndrome doloroso visceral que suele ser más tipo cólico o sordo, mal definido, y estas se transmiten generalmente por las fibras amielínicas tipo C. Se relaciona obviamente con daño a vísceras. Ambos síndromes se incluyen en lo que se llama el dolor nociceptivo, ya que el daño a las estructuras referidas es real y el sistema nervioso solo transmite la información sin estar afectado. Por otra parte, existe el síndrome doloroso neuropático, que se manifiesta principalmente como ardor, quemante, lancinante, como disparos eléctricos. En este caso, el daño está en el sistema somatosensorial, es decir, en los nervios, ya sean periféricos o centrales. Es un dolor no nociceptivo. Es importante distinguir este síndrome, ya que en el manejo es muy diferente a los demás síndromes. El dolor neuropático suele tender a la cronicidad. También está la coexistencia de otros síndromes y que hay que manejar a veces ambos a la vez. Entonces, para entender el dolor, tenemos que entender primero lo que es la nocicepción. Los mecanismos moleculares, celulares y sistémicos, su amplificación o depresión se conocen como nocicepción. Y aquí es clave reconocer que hay mecanismos pronociceptivos y antinociceptivos. De la modulación entre ambos va a depender en gran medida la presencia o no y la cantidad de dolor que el paciente experimente. Existen 4 procesos reconocidos en la producción del dolor. Vamos a recordar cuáles son ellos. La nocicepción, que es básicamente los niveles de transducción, conducción o transmisión, modulación y percepción. En la transducción, que sería el primer nivel, el primer proceso, los nociceptores traducen el estímulo físico, que puede ser mecánico, químico, térmico, una señal eléctrica. Esta señal será conducida a través de las fibras, principalmente A delta y Z, y aunque en estados patológicos también podemos encontrar fibras A beta. Una vez que el estímulo doloroso llega al asta, llegan a las astas posteriores, encuentran a las fibras beta,
una vez que el estímulo llega a estas astas, entra también el proceso de la modulación, en el cual se ven involucradas neuronas inhibitorias GABAérgicas y células de la glía que son excitadoras. Así pues tenemos neurotransmisores excitadores. Del proceso de la modulación resultante, la señal original puede estar aumentada o atenuada. La señal resultante va a viajar a través de los tractos espinotalámicos hasta llegar al tálamo y otros núcleos del sistema límbico, donde se verán implicadas las respuestas emocionales y se pueden modular por emociones y atención, para finalmente llegar a la corteza somatosensorial, donde finalmente se percibe como dolor. Tanto de la corteza como de los núcleos del tallo cerebral se desencadena una respuesta inhibitoria descendente, mediada especialmente por la noradrenalina y la serotonina, en diversos lugares del cerebro. El objetivo de esta inhibición es disminuir el flujo de estímulos nociceptivos y, por tanto, la sintomatología del dolor. A la corteza somatosensorial, más no abolir por completo estos estímulos, ya que recordemos que el dolor agudo es un dolor que es una presencia de una reacción a un estímulo, en todo caso tiene una acción de alerta. Hasta aquí todos estos procesos son normales. Pero cuando tenemos estímulos nociceptivos persistentes, ya viene toda una cascada de hechos. Esto va a provocar que se hayan cambios a nivel de plasticidad neuronal, incrementando la expresión de los canales de sodio en diversas formas. También se genera un fenómeno llamado wind-up, que es como que se le diera más cuerda o impulso a estas vías pronociceptivas, desarrollándose un imbalance entre las vías pro y antinociceptivas, de tal manera que tenemos unas vías pronociceptivas muy potentes y unas antinociceptivas debilitadas, al abolirse también la inhibición descendente descrita previamente. Las células de las glías también participan en esto y perpetúan estos cambios. El glutamato, además de actuar sobre los receptores NMDA, activa receptores AMPA, CAMPA y glutamato, M-glutamato. Este último ligado íntimamente al retículo endoplásmico, que genera el aumento lento pero sostenido en los canales de niveles intracelulares de calcio. La sustancia P activa el receptor NK1, que activa como segundo mensajero a la proteína quinasa A y aumenta los niveles de calcio. El factor neurotrófico derivado del cerebro también activa y también produce aumento de niveles de calcio, lo mismo que las quinasas y respuestas extracelulares. Este esquema lo vamos a ver en la siguiente charla, cuando hablemos un poco más de lo que es el sistema del dolor neuropático, dolor crónico. En resumen, por diferentes vías, tal como lo hemos descrito ya, con diferentes transmisores se generan altas concentraciones de calcio intracelular, potenciando así las vías pronociceptivas. Estos cambios van a generar fosforilación y transcripción que incrementan la expresión de más canales de sodio, calcio y receptores para glutamato. Ante todos estos cambios, el paciente va a experimentar hipersensibilidad, disminución del umbral al dolor e hiperalgesia. Las células de amplio rango dinámico, que normalmente transmiten solamente el tacto, ahora van a transmitir dolor, y hay una reducción en la inhibición moduladora eferente y en el número de interneuronas que son inhibitorias. A todo ese proceso que hemos mencionado se llama sensibilización central y es la base de fondo del dolor crónico. Sabiendo estas diferentes formas de producción del dolor, nos va a importar mucho para lograr la balanza y ver qué necesitamos activar y qué necesitamos bloquear para el tratamiento del dolor. Entonces, la clasificación del dolor, ya hemos hablado sobre lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. Dentro del dolor crónico tenemos el oncológico y el no oncológico. El dolor puede ser continuo o puede ser intermitente. La etiopatogenia puede ser el dolor nociceptivo somático o visceral, como lo hemos explicado, o un dolor neuropático, como también lo hemos explicado,
o ambos dos en el proceso del dolor crónico. Por eso también se habla de un dolor mixto. El dolor puede ser de diversa intensidad, leve, moderado o severo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el dolor somático. El dolor somático proviene del daño tisular causado por la liberación de sustancias de las células dañadas que estimulan a los nociceptores distribuidos en piel y tejidos. Es un dolor de comienzo repentino, bien localizado, continuo y sordo. Ejemplos de estos dolores son los causados por las lesiones osteomusculares como esguinces o fracturas. Su tratamiento va a variar entre tratamientos tópicos, antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, opioides o anestésicos locales. En cambio, la diferencia del otro dolor, que es el dolor visceral, suele comprometer pocos nociceptores, por lo que se caracterizan por ser dolores mal localizados, difusos, generalmente referidos a lugares distantes al daño que lo provoca. Suelen estar causados por isquemias o necrosis de órganos o inflamación de la cápsula hepática, entre otros tipos de lesión. Sus opciones terapéuticas van a incluir los antiinflamatorios no esteroideos y opioides principalmente. A diferencia de ellos, el dolor neuropático son cuadros dolorosos causados por lesión de estructuras del sistema nervioso periférico central o de ambos. La característica de estos dolores, por ejemplo, el dolor del diabético, ¿no? Que tienen ambos tipos de dolor, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. La neuralgia posherpética es una de las frecuentes atenciones primarias que tenemos. Las radiculopatías, los dolores lumbares con problemas de hernias, sean lumbosacras, dorsales o cervicales. La neuralgia del trigémino, la compresión de la infiltración nerviosa. O pueden ser también temas tumorales producidas por enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Entonces así pues el dolor puede producir una respuesta aumentada a un estímulo nocivo, que se llama hiperalgesia, o una respuesta dolorosa a un estímulo normal no nocivo, que es lo que llamamos la alodinia. Ambos son estímulos ambientales cotidianos, como por ejemplo el roce de la ropa, de la sábana o del viento, que desencadenan una sensación de dolor. Existe también un dolor psicógeno. Es un dolor de origen psicosomático, en donde no se encuentra una causa que lo justifique. Las personas que refieren dolor en ausencia de daño tisular u otra causa fisiopatológica asociada suelen tener un dolor cambiante, mal definido. Puede ser localizado o migratorio. No sigue un patrón y no encuentra asociación alguna con una entidad patológica. Este dolor suele variar con los cambios de ánimo de la persona, exacerbándose cuando éste empeora. Entonces siempre hay que tener en cuenta, descartando como siempre todo lo que podemos objetivar a través de las evaluaciones, tener en cuenta la presencia de este dolor psicógeno que existe. Entonces, para llegar a los criterios diagnósticos tenemos que ver el cuadro clínico del paciente, qué provoca esos dolores, cómo está localizado, qué intensidad tiene, cómo lo define el paciente. Es importante conocer eso. ¿Cuál es la definición que da el paciente de su dolor? ¿Cómo estima que esto repercute en su vida cotidiana y en su vida laboral? ¿Cómo inicia? Desde que él inicia en la mañana, ¿cómo inicia ese dolor? ¿Qué tan intenso puede ser? ¿Qué lo exacerba? ¿Qué lo relaja? ¿Cuántas horas persiste ese dolor? Son todas las cosas que nosotros debemos preguntar cuando intervenimos en la historia clínica de estos pacientes, porque todo eso nos va a ayudar a definir cuál es el tipo de dolor que tiene el paciente y sobre todo a definir su terapéutica. Entonces la historia clínica tiene que ser completa, con antecedentes de comorbilidades, ingesta de medicamentos, la situación familiar y social.
El examen físico debe observar las actitudes y comportamientos de la persona, su expresión facial, los movimientos o la inmovilidad del paciente, la actitud al sentarse en la silla, signos locales como los ya conocidos de rubefacción, asimetrías, hinchazón, diaforesis, los signos vitales como el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Todo ello se va a completar con la exploración de áreas concretas en función del síntoma. Abdomen, sea examen neurológico, la sensibilidad. Entonces son todas las cosas que debemos interrogar para una adecuada historia clínica del dolor durante el desarrollo de la misma. Hay factores obviamente que van a modificar el dolor, los cambios posturales, la misma, como hemos hablado, el contacto de la ropa, los síntomas con maniobras de Valsalva como la tos o el estreñimiento en el momento de la defecación, el hipo, si está relacionado o no con las comidas, con el reposo, con los cambios de temperatura. Preguntarle cómo altera el sueño, el apetito, la actividad sexual, las actividades de la vida diaria y todos los tratamientos previos que haya recibido. Distintos fármacos, las distintas vías de administración, las dosis recibidas, qué respuesta tuvo a esos mismos tratamientos, qué efectos adversos tuvo con esos tratamientos, qué dificultades tuvo para conseguir una evaluación y tratamiento adecuado del dolor. Todas esas cosas nos deben importar y deben estar consignadas en la historia clínica. ¿Qué herramientas podemos utilizar para evaluación del dolor? Las escalas son ya conocidas por todos nosotros. Tenemos diversidad de escalas, hay distintas escuelas. Lo importante es que tomen la más sencilla y la más fácil para que el paciente pueda comprender, porque al final es el paciente el que tiene que manejar esto. La medición del dolor va a conllevar cierta dificultad dada la subjetividad del síntoma y su carácter multidimensional. Resulta dificultoso objetivar el dolor, y más aún si el paciente se encuentra debilitado, con alteraciones en la comunicación verbal o con trastornos cognitivos. Ocasionalmente las manifestaciones neurovegetativas, la taquicardia, taquimia, sudoración, asociadas a van a permitir al médico tener una dimensión de la intensidad del cuadro para ese paciente en particular. No todos van a ser iguales. Ahora, también hay que saber que la intensidad del dolor no siempre va a estar asociado con la gravedad del mismo. Existen personas con muchas diferencias en cuanto a la percepción del dolor y a la tolerancia al sufrimiento que dificultan la medición y la valoración del dolor. El dolor agudo es mucho más fácil de cuantificar al tratarse de una experiencia corta en el tiempo y generalmente se ve menos afectada en las otras variables. Las escalas, como hemos mencionado, deben ser sencillas, fáciles de utilizar por el equipo de salud y por el paciente. Las escalas más comunes que conocemos son las escalas unidimensionales, que es la escala visual analógica, en donde tenemos, puede ser a través de números, del 0 a que no hay dolor, a 10 que es mucho dolor, o puede ser una simple rayita en donde pedimos al paciente que indique en dónde él estima su dolor, ¿no? A veces para ellos es más fácil colocar un dedito aquí o colocar un dedito acá que enumerar la intensidad del dolor. A veces aquí pueden haber inversión en el concepto de la intensidad. Entonces tenemos que ser bien sencillos y bien claros en el momento de hablar con el paciente. A veces es necesario tener también esta escala, que es mucho más sencilla, para que a través de los colores puedan identificar qué grado es su dolor, o por lo menos a qué nivel ellos consideran está su dolor. También podemos basarnos en escalas de expresión facial, sobre todo en niños y en personas con alteraciones del lenguaje, ¿no? Es muy fácil decirles, mira, acá está feliz, acá está muy acongojado, muy triste porque hay mucho dolor. ¿En qué nivel ellos se ubican? Es muy sencillo, toma tiempo, pero sí es algo que tenemos que hacer porque eso va a depender del éxito
del tratamiento. También tenemos escalas multidimensionales que son un poquito más difíciles de aplicar y se aplican más en lo que es en la evaluación del dolor crónico, en donde influyen muchos factores emocionales que son parte constituyente del mismo dolor. Son escalas un poco complejas que miden intensidad y cualidad del dolor y tienen un impacto en las variables psicológicas y sociales. Esta escala del test del Latinen es ampliamente utilizado en la evaluación de pacientes con dolor crónico por su facilidad en la comprensión por parte del paciente. Es rápido de aplicar, está conformado por 5 grupos de preguntas que informan más que nada sobre la intensidad subjetiva del dolor, la frecuencia de la presentación, del consumo de analgésicos, que tanto lo utilizan, que tanto le ayuda, la discapacidad que le produce el dolor, la alteración o la influencia del reposo nocturno sobre el dolor, y ofrece información relevante sobre el impacto del dolor en la calidad de vida del paciente. Esta es un poquito más ampliada, un poquito más grande, un poquito más comprometida aparentemente, pero que si ustedes ubican esto en una tabla, en un documento, va a ser mucho más fácil, porque esto inclusive lo puede hacer el propio paciente, y es quien lo debe hacer. Es autoadministrado. Se desarrolló en el año 93 y en la versión española se valida en el 2002. Proporciona mucha información sobre la intensidad del dolor y la interferencia en la actividad diaria de los pacientes. Valora también la descripción, localización y el nivel de alivio que provoca el tratamiento. Entonces utilizamos mucho estas escalas para después de cada cierto tiempo ir evaluando los tratamientos asignados al paciente y que se pueda ver la evolución, si todo va bien o algo debe cambiar. También conocemos la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que nos da como principio básico los 3 escalones, ¿no? En el primer escalón nos implicaba el uso de antiinflamatorios no esteroideos. En el segundo escalón los opioides débiles. En el tercer escalón los opioides potentes. Todos ellos que pueden estar asociados a coadyuvantes y coanalgésicos. El diagnóstico de la causa subyacente de cualquier dolor es necesario para establecer un plan terapéutico. Y este estudio no debe demorar la instalación del esquema analgésico. En el año 86, la Organización Mundial de la Salud diseñó este modelo conceptual, que es una guía muy simple y es una herramienta que facilita la selección, administración y titulación de una amplia gama de analgésicos. Hoy en día es utilizada mundialmente en el manejo del paciente con dolor. Es una escala muy sencilla que debemos reconocerla y aplicar. En primer lugar, hay que realizar una evaluación de la severidad del dolor utilizando algunas escalas descritas anteriormente. Y en segundo lugar, se debe definir en qué escalón se comenzará el tratamiento según la severidad del dolor. Como hemos mencionado ya, el primer escalón está para los antiinflamatorios no esteroideos. Incluyen ellos el paracetamol y los también. Tienen efecto techo, es decir, que pasada una cierta dosis máxima de acuerdo al antiinflamatorio que escojamos, no va a aumentar su efecto analgésico, pero sí las posibilidades de producir complicaciones graves. Entonces tenemos que conocer qué antiinflamatorios no esteroideos tenemos para el uso de nuestra comunidad para poder saber bien la farmacología y cómo y cuándo lo vamos a aplicar. El analgésico paracetamol es representativo también del primer escalón. Además es antipirético. Tiene efectos analgésicos y antipiréticos similares a la aspirina, pero con una actividad antiinflamatoria débil. Hay que tener en cuenta que el paracetamol no genera efectos en plaquetas, ni tiempo de sangría, ni excreción del ácido úrico. El riesgo de producir complicaciones gastrointestinales es muy bajo. Sus dosis habituales no deben sobrepasar de 4 gramos diarios.
porque de lo contrario podríamos tener ya complicaciones hepáticas potencialmente fatales. En general, no se debería usar en pacientes con procesos hepáticos activos y reducir el consumo en aquellas personas que habitualmente consumen alcohol o con ya un daño hepático o renal. Inclusive puede ser usado durante todas las etapas del embarazo. Se excreta en la leche materna, pero en pocas cantidades. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser utilizados también como coanalgésicos. Son los más utilizados en todo el mundo, pero ya sabemos que también no está muy regulado el consumo de esto por el paciente porque es fácil conseguirlos. Hay diferentes antiinflamatorios, los conocemos, y algunos pacientes responden mejor a unos que a otros. Entonces, las formulaciones de liberaciones prolongadas adquieren mayor adherencia al tratamiento porque es menos la necesidad del paciente de estar inmerso en un horario y en una ingesta de medicamentos. La vía de administración aconsejada siempre va a ser la vía oral, siempre, excepto en los cólicos renales, son esos dolores muy agudos en donde ya se indica la vía intravenosa. Acá tenemos en esta tablita los más generales usados por nosotros, en donde el ibuprofeno está en primer lugar porque es el que nos da menos efectos colaterales que los demás conocidos. Dentro del uso racional, como hemos hablado, está la ácido aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, ibuprofeno, y de segunda línea, el ibuprofeno, naproxeno y diclofenac, ya hemos hablado, porque tanto naproxeno como diclofenac sí puede darnos algún daño posteriormente, que son más gastrolesivos. Dentro del segundo escalón tenemos a los tratamientos con opioides. Los opioides que más tenemos en el país, los opioides débiles, es la codeína y el tramadol. Y obviamente todos sabemos que el tramadol es lo que más usamos. La codeína es un buen analgésico, pero es de efecto más leve que el del tramadol. El tramadol nos da una mejor condición de analgesia. Ambos dos los podemos asociar al paracetamol, que actúan sinérgicamente produciendo un mejor alivio del dolor. Inclusive hay presentaciones comerciales que asocian ya estos dos medicamentos en menores concentraciones, trayéndonos con esto una disminución de los efectos secundarios. Se aconseja que el tramadol se haga un inicio de tolerancia a través del uso de las gotas, ¿no? En un ascenso leve, delicado, para que el paciente logre una adherencia al tratamiento, una continuidad del mismo por aquellos tiempos que él necesite tomar un analgésico. Igual estos medicamentos tienen un efecto techo. Más de 400 miligramos diarios del tramadol ya es por demás administrar. No vamos a conseguir mejoría. Inclusive el tramadol es un buen analgésico para el tratamiento del dolor neuropático, con un grado de recomendación A, tal como dice en la diapositiva. Dentro de lo que son los analgésicos opioides para el tercer escalón, los más conocidos son la morfina y la oxicodona. Son analgésicos opioides potentes, los cuales podríamos hacer uso de acuerdo al tipo de dolor del paciente. Obviamente tienen efectos adversos, lo que debemos explicar al paciente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué debemos obtener con el tratamiento? ¿Y hasta cuándo vamos a dar este tratamiento? Es mejor tener la morfina de liberación rápida, pero en este momento no lo tenemos en el país. Tenemos solamente de liberación sostenida de 30 miligramos. Tenemos acá la dosificación. Morfina o oxicodona no tienen nivel techo y es algo que debemos aprender a prescribir y a manejar en todos los niveles de atención, porque en todo el mundo puede tener un dolor severo que atender o tener
una prescripción dada por una entidad superior, probablemente por un hospital 3, que podría tener la libre disposición de repente a nivel de los IPRES de niveles 1 y 2 y poder continuar con su tratamiento. La idea es que conozcamos el medicamento como médicos, que conozcamos sus indicaciones, conozcamos su farmacología para poder explicar al paciente, porque obviamente aún hoy día los pacientes tienen temor al uso de la morfina, inclusive los pacientes oncológicos, pero tenemos que explicarle que es en beneficio de su calidad de vida. Obviamente, ver qué paciente vamos a prescribir esto y sopesar riesgo-beneficios en aquellos pacientes que tengan algún problema psicológico o psiquiátrico. Dentro de las nuevas medicaciones que hay en la seguridad social tenemos los parches de buprenorfina. Para hacer uso de estos parches se necesita valorar todo el tratamiento del paciente, como ha venido transcurriendo desde el inicio hasta el momento en que decidimos en que debe usar este parche, porque sus niveles de consumo de opiáceos pueden ser un poco altos y intentamos dar otra vía de administración de los opiáceos. Entonces, son buenos porque son fáciles de usar, es una vía transdérmica que es muy fácil de usar, hay que hacer toda una documentación para el uso de estos parches que en el tiempo se ha venido aliviando un poco, es menos complejo y podemos hacer uso de ellos en esas instituciones del tercer nivel. Es muy simple, hay parches inclusive que son de menos concentración que esta, que es de 20 microgramos hora, pero esos todavía no los tenemos en la seguridad social. Hay dolores muy severos que calman muy bien con el uso de estos parches. Obviamente hay que conocer todos los efectos adversos que traen los opioides. Se asocian con varios y frecuentes efectos adversos que pueden aparecer inclusive en una dosis única, los que también pueden ser manejados por los pacientes desarrollando tolerancia farmacológica, a veces en poco tiempo. Dentro de los efectos adversos tenemos que informar al paciente que pueden tener náuseas o vómitos, porque el 15 al 30% experimentan estos problemas. Pueden ser solamente náuseas o pueden ser de frente el síntoma del vómito. Son fácilmente anticipables y tratables con el uso de antieméticos. Desaparecen generalmente al tercer o cuarto día a medida que vayan tolerando el consumo del opioide. Se puede asociar, y de hecho se asocia generalmente con la metoclopramida antes de cada dosis del opioide e incluso cada 4 a 6 horas. También podemos hacer uso del haloperidol para que pueda ser más tolerable, sobre todo en gotas, para el tratamiento del opiáceo en pacientes geriátricos. Otro de los efectos que podemos ver comúnmente es la constipación. Secundaria al uso de opioides es universal. Llega a ser hasta casi el 90% de los pacientes y no desaparece en el tiempo. Requieren tratamiento y requiere anticiparse a este asunto. Requiere que se modifique la ingesta de alimentos del paciente, su hidratación, o sea, el uso de los hábitos higiénicos dietéticos, y se debe anticipar con el uso de laxantes e incluso medicamentos de tipo bisacodilo de 5 miligramos que pueden ablandar las heces y pueden favorecer la evacuación. Mejorar la dieta es también una buena indicación. Otro de los efectos que pueden tener los opioides es la somnolencia. 20% de los pacientes que están en tratamiento con opioides lo tienen. A pesar de que pueden desarrollar rápidamente tolerancia a esto, se pueden reagudizar con los cambios de las dosis. Entonces siempre hay que mencionar al paciente o familiares que esto puede suceder. Se disminuye a veces ajustando la dosis o tener la obligación de rotar el opioide.
Entonces hay trabajos en los que estas sedaciones se pueden reducir un poco, disminuyendo las dosis, sobre todo en los ancianos. Muy pocos pacientes van a presentar prurito o urticaria. Es un poco raro, pero sí se puede presentar. A ellos habrá que administrarles antihistamínicos no sedantes, ¿no?, para que puedan tolerar un poco esta situación, que puede ser la loratadina, que es de uso más común. En algunos pacientes igualmente vamos a ver neurotoxicidad, trastornos cognitivos, somnolencia severa, alucinaciones, mioclonías o convulsiones y hasta hiperalgesia, en donde existe la hiperalgesia por neurotoxicidad por opioides. El manejo de esto es una rotación de los opioides. Si se presenta en un dolor controlado, se puede hacer una reducción de la dosis. Pero si es un paciente que no está bien controlado, en donde no está bien tampoco administrada la parte de hidratación o de ingesta, lo mejor va a ser rotar el opioide. Muy raramente vamos a ver depresión respiratoria, que es lo que muchas de las personas tienen cierto temor. Y por eso es que a veces rehúsan al tratamiento opioide o disminuyen las dosis que el médico les indica, ocasionándose un uso subterapéutico de los opioides. La incidencia de este problema de depresión respiratoria es baja y está dentro de indicaciones supervisadas y con monitoreo adecuado. Existe la creencia que estos opioides van a causar adicción. Esto es solo un mito y esto es simplemente lo va a llevar a un inadecuado control del dolor. La adicción, recordemos que se caracteriza por la dependencia psicológica de los fármacos junto con un síndrome conductual caracterizado por un uso compulsivo y continuo de las drogas a pesar de su posible daño. Y esto se puede dar con cualquier medicamento. Se debe prestar atención por ello en los pacientes que hacen uso y abuso de sustancias o aquellos que tratan las pseudoadicciones con otros medicamentos. La dependencia física sí es un cambio neuropsicológico. Es neurofisiológico, que ocurre a través de los opioides exógenos. Una suspensión abrupta de opioides nos puede llevar a un síndrome de abstinencia, caracterizada por taquicardia, hipertensión, diaforesis, náuseas, vómitos, diarreas, y eso lo podemos ver en pacientes que han estado en tratamiento con opioides y que lastimosamente hay oportunidades en que, por ejemplo, en tiempo de pandemia, se han restringido los pacientes a su tratamiento mensual y han podido presentar algunos de ellos estos síndromes, ¿no? Por eso es importante, en esta conclusión tenemos que tomar que es importante evaluar bien el dolor, conocer bien al paciente y todas sus características, y si el paciente ameritara el uso de opioides, pues con todas estas explicaciones, decirles que pueden utilizarlo, darle la confianza al médico y al paciente de que va a ser siempre monitorizado con todos los efectos adversos que estos puedan tener. Dentro del tratamiento del dolor tenemos también tratamientos coadyuvantes. ¿Qué utilizamos como coadyuvantes? Una medicación coanalgésica que habitualmente van a tener indicaciones diferentes, pero cuando son agregados a los analgésicos primarios mejoran el control del dolor. Y lo estamos diciendo claramente agregados. No quiere decir que estos por sí solos van a controlar el dolor. Muchos de estos fármacos han sido descritos y concebidos para otros fines, pero la mayoría de ellos tienen dentro de todas las vías del dolor que hemos descrito su raciocinio. Recuerden que estos pueden agregarse a la escalera analgésica de la OMS. Los más comunes utilizados son los antidepresivos tricíclicos. El más conocido de ellos es la amitriptilina, que se debe iniciar con dosis bajas. Usualmente para dolor
utilizamos 1/4 de tableta diaria en las noches como tema de dolor, porque interviene dentro de lo que es la producción fisiopatológica del dolor. Y también tenemos los antiepilépticos en sus dos diversos conocidos medicamentos, que son los gabapentinoides, dentro de ellos la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina, que es un medicamento que lo tenemos en la seguridad social y que y podemos hacer uso sobre todo para el tratamiento del dolor neuropático y para la prevención del dolor neuropático. Entonces es otro que nos puede ayudar en todo este tipo de tratamientos. Se inicia con, bueno, si tuviéramos dosificaciones menores, podríamos iniciar con 100 miligramos cada 8 horas o con las dosis que tenemos de 300 miligramos por día durante 20 días, que es el tiempo en que el organismo se satura de la medicación. Es decir, al paciente hay que explicarle que una vez que empiece a tomar el tratamiento con gabapentina, que no espere que al día siguiente le va a calmar el dolor como cualquier analgésico. El organismo tiene que impregnarse de la sustancia y eso demora todavía hasta 20 o 30 días. Es decir, recién al segundo mes del tratamiento vamos a poder ver si esto ayuda y en cuánto ayuda o hay que subir la dosificación. Recordar también que la dosis máxima de estos medicamentos es de 3.600 miligramos día. La carbamazepina es otra alternativa, muy útil sobre todo en lo que es el dolor de la neuralgia del trigémino. Ya es muy conocido por nosotros también eso. Entonces se puede ir de menor a mayor y recordar que se absorbe en forma lenta e irregular por la vía oral, alcanzando la concentración plasmática en 4-8 horas y que puede retrasarse hasta 24 horas. La carbamazepina se metaboliza en el hígado y por la vía renal. Es decir, que tenemos que tener muchos cuidados en aquellos pacientes que por uso y abuso de antiinflamatorios no esteroideos, en el caso de nuestros pacientes de dolor, puedan tener ya un daño renal. Siempre hay que monitorizar las enzimas hepáticas, la depuración de creatinina, la creatinina, para poder saber cómo, cuándo y hasta dónde podemos seguir subiendo las concentraciones de carbamazepina, gabapentina, o tener que retirarlas. Otros medicamentos usuales que tenemos para el dolor agudo son los corticosteroides. Son muy beneficiosos cuando hay compresiones nerviosas agudas, aumento de presiones intracraneales, dolor óseo, anorexia y o náuseas en los pacientes oncológicos. La dexametasona es de los más comunes, es el corticoide de mayor vida media y con menor efecto mineralocorticoide, siendo esta de elección. Pero también hay que respetar el ritmo circadiano esteroideo, por lo que se debe administrar a las 8 horas, pero nunca después de las 16 horas para evitar el insomnio. Como alternativa podemos tener la prednisona entre 20 a 100 miligramos diarios. El uso crónico puede llevar también a efectos adversos, como la candidiasis oral, la miopatía proximal o la desmineralización ósea. Por ello es que debe evaluarse en qué grado se le va a dar a este paciente este medicamento. Se aconseja dar como pulsos o ir disminuyendo las dosis una vez que se obtienen beneficios en el alivio del dolor. Y debe ser obviamente gradual, porque la interrupción brusca de una dosis alta o la administración prolongada tiene riesgo de recurrencia súbita del cuadro tratado y de insuficiencia suprarrenal de diverso grado, pero a veces pueden ser graves y amenazar la vida. Asociados a ellos, sobre todo a los opioides débiles y opioides mayores, tenemos a veces que hacer recurso de los antieméticos, que juegan un rol esencial, ya que muchos de ellos, como hemos mencionado, nos pueden producir náuseas y vómitos. Dentro de ellos tenemos la metoclopramida, que la administramos 30 minutos antes de la dosis indicada y puede ser inclusive reglada cada 4 horas por vía oral.
Ya como otros elementos coadyuvantes podemos hacer uso de relajantes musculares, como la ciclobenzaprina, la orfenadrina, ¿no? Ese tipo, no relajantes musculares, el que usamos en sala de operaciones, eso no, hay que diferenciar eso. Estamos hablando de relajantes musculares que se toman por vía oral y que tienen un efecto de relajación para aliviar las contracturas musculares. Entonces, la regla que se debe seguir es la escalera de la OMS y sobre todo utilizar primero la vía oral. La vía oral es la vía de elección. En su defecto podemos utilizar la vía subcutánea. El tratamiento del dolor debe ser por reloj, con un horario fijo de analgésicos a intervalos regulares según el analgésico que le estemos indicando al paciente. Aquí en el tema dolor no existe el PRN, no existe el cuando sienta mucho dolor o poco dolor o moderado dolor. Cuando damos un tratamiento del dolor tiene que ser horario. Obviamente tiene que ser a través de la escalera analgésica, depende de la elección que hemos tomado, de lo que el paciente amerita como tratamiento del dolor. Todo tratamiento va a ser personalizado, va a ir de acuerdo al alivio de síntomas del paciente que estamos atendiendo. Hay que atender a los detalles, cosas que el paciente nos pregunta, porque ello nos va a decir por qué me da tal administración del medicamento, por qué tal otro, y qué va a pasar si presento tales o cuales problemas. Por lo tanto, hay que monitorear la respuesta del tratamiento en el paciente. Hemos hablado del dolor neuropático como un tipo de dolor crónico, el cual también tiene sus diferentes tratamientos. Ahora vamos a ver que estos tratamientos pueden ser farmacológicos, con los analgésicos que hemos hablado, tipo tramadol o tipo opioides. Pueden ser de bloqueos nerviosos, porque generalmente se debe a lesiones nerviosas, con anestésicos locales o con corticosteroides, o pueden ser también con manejos quirúrgicos en su grado extremo. De esto vamos a hablar un poco más en lo que es las siguientes ponencias de la siguiente oportunidad. Saber también que dentro de del Ministerio de Salud y la Seguridad Social tenemos un dictamen sobre la eficacia y seguridad de la buprenorfina, parche transdérmico en pacientes con dolor neuropático, dictamen que tenemos que seguir para la solicitud de estos parches en el uso de los pacientes que ameritan y que están dentro de su historia clínica totalmente avalado que se puedan utilizar y se deban utilizar estos parches. Una de las indicaciones es que el paciente ya haya pasado por todos los medios habidos y por haber de alivio del dolor, haya llegado a un consumo de analgésicos opioides, a veces en excesivo necesidad, una titulación muy alta, y necesitamos bajar esa titulación porque dos cosas: o hay un dolor por opioides y tenemos que rotarlo y nos queda este parche como opción, o ya se está presenciando un daño renal y es el mejor tratamiento que podemos dar dentro del tratamiento de dolor severo con opioides para cuando hay problema renal. Recordemos que la morfina tiene su depuración renal y existe mucho riesgo poder administrar morfina en un paciente con ya alteración en la creatinina y depuración de creatinina. Dentro de lo que es la evaluación de dolor en pediatría es otro tema, un tema muy aparte, un tema muy amplio, porque sabemos que los niños es una situación muy especial. Dentro de ellos también tenemos oportunidades de poder valorarlo. Quizás un niño es más directo en darnos la expresión que nosotros queremos escuchar, en lo que es cómo le molesta la patología que está sufriendo. Tenemos también en los niños pequeñitos diversas escalas. Acá podemos observar solamente viendo la expresión de la cara, el movimiento de las piernas, la actividad del niño, cómo está su llanto, su capacidad de consuelo frente a las
inclusive frente a las palabras de la madre que está al costado, nos puede dar una idea de la gravedad de su dolor. Acá tenemos otra escala de evaluación del llanto para niños más pequeñitos, en donde también podemos hacer uso para poder expresar en una fuente de valoración cómo se encuentra este niño respecto a su dolor y poder con ello darle un adecuado tratamiento. Esta escala de líneas es como la escala visual analógica que ya conocemos, que quizás lo podemos utilizar en niños más grandecitos, que sí es muy fácil que ellos nos puedan ayudar con esto. Igual podemos hacer uso de las escalas de caras, en donde el niño se va a localizar con su dedito en las diversas caras, y muchas veces hasta esto es, como hemos visto en las diapositivas anteriores, también lo podemos utilizar en el paciente geriátrico o paciente con alguna alteración cognitiva. Todo es que ustedes utilicen una escala, la sepan manejar, la sepan interpretar, para que esa misma interpretación le enseñen y ayuden al paciente en su valoración. La farmacología en pediatría es muy exquisita debido a su dosificación, debido a los riesgos que pueden haber en los pequeñitos, en la edad que estamos tratando, en la oportunidad en que estamos interviniendo y en la facilidad con que los padres también nos puedan permitir utilizarlas, porque obviamente esto tiene que ser con un consentimiento informado por parte de los padres. En ellos también se pueden utilizar opioides menores y mayores para el alivio del dolor. Recuerden que hay niños pequeñitos que también tienen dolores oncológicos o dolores traumatológicos o dolores neuropáticos que en su extremo van a necesitar este tipo de medicación. Recuerden siempre hablar primero con los padres, los dos, para que entiendan cuál es el diagnóstico del dolor, el parámetro que se está tomando, por qué la indicación de los opioides, y ellos deben y tienen que autorizarlo. Es decir, debe existir un documento de autorización para el uso de estos. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar para reducir el desarrollo del dolor agudo a un dolor crónico? Mantener una dieta y salud, hacer ejercicios regulares, eliminar prácticas no saludables, hacer oportunamente en el trabajo, tener unas buenas posturas, manejar el estrés, ¿no? Y tener acudir a una terapia en cuando veamos pues algún problema, para que esto no se cronifique, porque su tratamiento va a ser mucho más complicado. Dentro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ustedes si ingresan a su página van a tener este folleto de libre acceso, en donde nos informa la asociación que también tenemos, consideran ellos, terapias complementarias para el alivio del dolor. No todo es farmacológico, no todo está arreglado por farmacología. Obviamente todo paciente con dolor debe ir a terapia física en sus momentos indicados por niveles de atención. Pero también podemos hacer uso de las terapias complementarias. Dentro de ellas tenemos la acupuntura, que está reconocida como una terapia complementaria, los masajes terapéuticos, la meditación, la relajación, manipulaciones espinales, el tai chi, yoga, cosas que podemos inducir al paciente, que las pueden tomar como terapia coadyuvante para su medicación. Se ha demostrado que muchas de ellas ayudan tanto al paciente que inclusive ellos mismos piden y solicitan la disminución de los tratamientos orales en su dosificación, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura es una herramienta muy útil en pacientes con cefaleas, lumbalgias, el síndrome del túnel carpiano, fibromialgia, que es muy común, y la osteoartritis. ¿En qué se basa esto? En inserción de agujas en puntos específicos que el acupunturista conoce. Un estudio realizado en Alemania en el 2007 comprobó que era más eficaz que los tratamientos convencionales para aliviar el dolor lumbar. Bueno, son estudios que se hacen y que podemos tomarlos en cuenta para diversificar el tratamiento del dolor.
Las técnicas de relajación también están indicadas en estos pacientes, sobre todo los que tienen mucha ansiedad, mucha contractura muscular o el miedo, que son marcadores de su quehacer diario. Se basan en el control de la contractura muscular, enseñan el control de la respiración y evitan el ciclo tensión, dolor, tensión. Su eficacia también se ha demostrado en pacientes de tipo con cáncer y en aquellos con cefalea, disminuyendo así la frecuencia cardíaca, el dolor per sí mismo, la presión arterial y las variables emocionales. Pongo esta diapositiva de opioides mayores porque tenemos que ser conscientes que la morfina es uno de los medicamentos que debemos tener a mano para los dolores severos. Esta diapositiva, si bien es cierto, es una investigación realizada en México, donde ellos en el año 2006 estaban en este nivel y nosotros muy cerquita. Esto lamentablemente en el año 2020 no ha cambiado. Es decir, tenemos muy poco conocimiento los médicos de lo que es la morfina, de lo que es su farmacología, de lo que son sus indicaciones, de la posología. Tenemos muy poca información y eso hace que no estemos dando una adecuada información a los pacientes. Eso lleva a un trastorno en el tratamiento del dolor. A veces nos dejamos llevar por informaciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, que es a veces la más de literatura que tenemos, en donde están en el disminuir el consumo de opioides, pero es porque ellos han hecho uso y abuso de los medicamentos opioides, lo cual no viene sucediendo en nuestros países de América Latina. Hace poco nada más tuvimos un congreso de dolor en donde un ponente latinoamericano, colombiano, mencionó que su país también está en la misma situación de bajo consumo de morfina. Y eso demuestra claramente que nos falta mucho camino por recorrer, nos falta conocer, nos falta aplicar para poder llevar el tema dolor como debe ser, en su tratamiento amplio y continuo, sin miedos para el médico, sin miedos para la institución, sin miedos para el paciente. Es necesario que sepamos hacer esto porque nuestros pacientes lo necesitan. Entonces, no tengamos miedo a usar esto si lo usamos racionalmente. También hay que informarles que el CIE 10 va a cambiar para el próximo año y afortunadamente esperemos que se tome en cuenta pronto porque vamos a tener ya catalogados con un CIE 10 tanto el dolor agudo, que no está considerado, está siendo actualmente, es parte de las lesiones agudas, no tiene un código, y el dolor crónico que sí lo tiene, que es el R52.1, pero su diversidad de dolor crónico, hasta ahora no tenemos esa codificación. Suponemos que eso va a venir con el tiempo, esperemos que eso sea así, porque eso nos va a permitir el uso de otro tipo de medicamentos y de instancias terapéuticas para nuestros pacientes específicos de acuerdo a su dolor. Hoy en día estamos abarcando todo dentro de lo que es dolor agudo o dolor crónico. Posteriormente, por eso es importante el conocimiento, que llegue a todos, a cada uno de ustedes, a todos los que tratamos pacientes en general, no solamente a las unidades de hospitales grandes. Esto es más que nada llevado a las unidades funcionales, que son las unidades tipo 1, tipo 2, para que puedan y conozcan y tengan la curiosidad, primeramente, de querer aprender más sobre esto en su tema contextual, para que puedan manejar bien sus pacientes desde el inicio. Recordar que estas unidades son básicamente preventivas. Entonces es importante su participación en que muchos de estos pacientes, previniendo que esos dolores agudos no pasen a crónicos, tengan un sufrimiento de todo este tipo en su vida futura. Depende de ustedes entonces de los niveles 1 y 2 que tengan un adecuado y racional implementación de medicamentos en sus servicios, en sus unidades,
en sus hospitales, porque estos son indicados por los médicos generales o médicos de familia o médicos integracionales, los que trabajen en estas unidades, para que puedan evitar que esos dolores agudos lleguen a dolores crónicos y tener que con eso llevar a más sufrimiento por parte del paciente y obviamente más gasto por parte de una institución. Y esto les he puesto aquí, ¿por qué? Porque a pesar de que la escalera analgésica de la OMS la conocemos siendo desde estudiantes, años A, los antiguos y los nuevos también, esta encuesta se realiza, miren, en el año 2004, en donde nos indica que la mayoría de médicos residentes de un hospital no conoce ni sabe manejar bien la escalera analgésica de la OMS. No hacen una buena reconocimiento de la escalera de la Organización Mundial de la Salud, no prescriben morfina o muy poco, no indican una anestesia reglada, no conocen la existencia de dosis máxima de los medicamentos, no conocen los intervalos, es decir, faltan el conocimiento de lo que es la administración de los medicamentos, de la farmacología de los medicamentos, y además poco o nada de interés de leer artículos sobre dolor. Y eso generalmente, ¿por qué se da? Porque aún ahora no tenemos, si bien es cierto, tenemos los cursos de farmacología cuando estudiantes de pregrado, no tenemos hasta ahora un estudio de posgrado en lo que es dolor, propiamente dolor. En la especialidad de anestesiología, los anestesiólogos sabemos que tratamos el dolor, sabemos hacerlo, pero el dolor agudo en su mayoría. Y no somos específicamente los profesionales que veamos todo lo que es dolor agudo, solamente vemos dolor agudo postquirúrgico, que es el parangón de lo que es el dolor agudo. Entonces, cabe en estos profesionales hacer un adecuado tratamiento del dolor agudo para que estos no se cronifiquen. Y cabe en los médicos de las otras áreas que atienden niveles 1 y 2 que sepan bien conocer el uso de la escalera analgésica de la OMS, la farmacología de los medicamentos que tienen en su institución para poder también ayudar primariamente al paciente en su tema dolor y secundariamente a la institución para que no llevemos a más pacientes crónicos que necesiten otro tipo de medicamentos, otro tipo de medicamentos crónicos por toda su vida y obviamente también a la instalación de síndromes dolorosos a veces de muy difícil tratamiento que van a meditar otro tipo de tratamientos, cada uno de ellos a veces mucho más costosos, más dificultosos, más riesgo al paciente. Analizando esto, tenemos que ya desde el año 2018, PAIN, que es una revista de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, nos dice que la educación continua en el manejo del dolor es un marco de competencias para guiar el desarrollo profesional. Eso quiere decir que debemos seguir implementando la parte educativa de todo nivel, tanto de nivel universitario como nivel ya de grado, para que podamos atender mejor a nuestros pacientes y sobre todo esto, la educación interprofesional sobre el dolor, con, desde y sobre equipos de práctica competentes y colaborativos para transformar la atención del dolor. Es decir, siempre hablamos de equipos multidisciplinarios que atienden al dolor, pero siempre vamos cada uno por su lado en lo que es el aprendizaje del dolor. Esto ya no debe ser así. Debe ser en forma integral, porque cada uno, cada especialidad, cada profesional dentro de su práctica diaria y su expertise y su experiencia puede proporcionar ayuda en cuanto a lo que es el tratamiento de un paciente, siendo un grupo interprofesional el que participa en las capacitaciones de los profesionales acerca del dolor. Entonces, esto es a lo que deberíamos llegar
¿no? Que nuestros cursos, nuestros congresos sean así multidisciplinarios en los que cada uno de los participantes de lo que es tema dolor puedan aportar, puedan aprender entre todos juntos cómo pueden aportar para el manejo del dolor multidisciplinario. Eso está escrito, pero muy pocas veces se realiza. Bueno, en los últimos años se ha propuesto un enfoque avanzado en las competencias y la educación interprofesional va a implicar que dos o más profesiones que aprendan con, desde y sobre para permitir una práctica colaborativa eficaz y mejorar los resultados de salud. Bien, esto es todo por el momento, todo lo relacionado al dolor agudo que puede cronificar, que es lo que más nos hemos interesado en esta mañana. Y ya tendremos una cita después para hablar más sobre el dolor crónico y sus posibilidades de tratamiento. Si tienen alguna pregunta, las podríamos responder. Gracias, doctora, por la ponencia y asimismo a todos los asistentes invito a que puedan realizar sus preguntas a través del chat, para lo cual se encuentra disponible. A ver, vamos a ver. Les invito entonces a, mientras alguien quisiera realizar alguna pregunta, les invito entonces a las capacitaciones continuas. Hay muchos paneles para llegar a ello. Hay muchas variedades de tratamiento actualmente, tratamientos que están aceptados por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, tratamientos que están validados en investigación, nuevas terapias alternativas que se pueden hacer uso, y todos ellos ustedes pueden aprenderlo desde la manera básica a través de estas charlas educativas que estamos publicando a través de Salud Digital, y como no, a través de las rotaciones que pueden realizar los médicos que deseen en las instituciones de nivel superior, donde se les pueda tener charlas y sobre todo tratamiento de pacientes con dolor para que puedan aplicar sus conocimientos. Muchas gracias, doctora, por la invitación e incentivarnos a seguir preparándonos, estudiando y fortaleciendo nuestras capacidades.